Programas de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Claudia Burgos de AYEP. En nombre de la Red Chilena de Vinculación con el Medio, les doy la más cordial bienvenida a nuestro 8º capítulo de Vinculando. En los anteriores capítulos hemos desarrollado interesantes análisis con actores relevantes del quehacer de vinculación con el medio y hoy continuamos con la tarea de analizar y realizar un registro de las diferentes voces que nos han acompañado para promover y generar reflexión sobre los procesos de vinculación con el medio en Chile. Hoy nos acompaña una gran invitada con una tremenda trayectoria, así es que queremos saludar a Karina Arias Yurit, administradora pública por la Universidad de Santiago de Chile, magíster en gestión cultural por la Universidad de Chile y PhD de administración pública por Florida State University de Estados Unidos. Académica de la Facultad de Administración y Negocios, se desempeña hace 5 años como vicerrectora de vinculación con el medio de la Universidad de Santiago, USACH. Así que bueno, le queremos dar una tremenda bienvenida y desde ya muchas gracias, Karina, por acompañarnos hoy. Antes, quiero comentarles lo siguiente. Hoy nos acompañaba Alfredo García Luarte. Él es periodista y licenciado en comunicación social por la Universidad Católica de la Santísima Concepción y vicerrector de vinculación con el medio de la misma casa de estudios, quien lamentablemente no nos podrá acompañar por motivos de salud. Así es que le deseamos a Alfredo que se mejore y se recupere prontamente, y bueno, lo recibiremos con mucho gusto en unos próximos capítulos. A continuación, dejo entonces con ustedes a nuestra querida Andrea Casas Aspé, quien desarrollará la conversación con nuestra invitada. Les comento también que es muy importante que en la sección de preguntas y respuestas vayan dejando sus comentarios para que puedan ser parte de esta conversación. Así es que, Andrea, te doy el pase. Muchas gracias, querida Claudia. Bueno, Karina, bienvenida, feliz de poder contar contigo y bueno, vamos a aprovechar esta instancia en que lamentablemente Alfredo no pudo acompañarnos para poder conocer la valiosa experiencia de USACH, que además acreditada por 7 años con el área de vinculación con el medio, así que tremenda experiencia. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, Andrea. Muchas gracias por la invitación, Andrea y Claudia. Felices de estar aquí para conversar sobre vinculación con el medio. Siempre es grato conversar sobre estos temas de tanta importancia para la educación superior chilena. Así es, Karina. Bueno, hoy día nos convoca, te quiero contar que nosotros hicimos una encuesta con las personas que normalmente nos acompañan, y una de las temáticas que salió fue el tema de las políticas y modelos de vinculación con el medio. Entonces queremos partir con esa temática hoy día, enfocarnos con esa temática. Y lo primero, Karina, que quería preguntarte a tu juicio, ¿qué es lo que debe contener una política de vinculación con el medio? En el entendido de que debiera tratarse, digamos, de lineamientos generales, pero por otra parte, frente a un tema que generalmente la vinculación con el medio tiene que ser muy flexible, muy adecuable a temas emergentes que van saliendo desde la sociedad. Entonces, ¿cómo hacer ese juego, ese equilibrio sano para que una política sea verdaderamente un lineamiento seguible, no solo, no solo a nivel central, sino que también por las unidades académicas? Bueno, yo creo que tener una política de vinculación con el medio es clave. Es decir, esta idea de tener una visión, de tener una orientación en el tiempo donde puedan articularse y dar un marco de coherencia a todas las actividades y la diversidad de programas, iniciativas de vinculación con el medio es un elemento clave para la gestión y el desarrollo de la función de vinculación con el medio. Una política debiese darnos este marco, este paraguas, donde por lo menos nos dijeran qué es lo que entiende por vinculación con el medio, qué es lo que entiende por el medio. Fíjate que esa es una pregunta, pero no es fácil de resolver. Te voy a contar yo ahí un poco de los dilemas que hemos tenido y las discusiones que se mantienen vivas en la universidad respecto de qué es el medio.
Pero eso nos debería dar una orientación. La política independiente, uno fuera actualizando la política, en algún momento tienes que tener una definición y hacer el corte. Es decir, yo en estos momentos voy a entender esto por el medio. Y también indicar, bueno, cuál es el contenido, cómo participa, cómo se articula con las funciones de docencia, cómo se articula con la función de investigación. Y para mí lo más importante, por lo menos en el trabajo de la política USACH de vinculación con el medio, fueron los principios. Nosotros le llamamos los estándares de excelencia. Es decir, ¿qué es lo que debiese tener cualquier actividad de vinculación con el medio en términos de valores? ¿A qué debiese tender? ¿Cuándo decimos que una acción de vinculación con el medio es de calidad? ¿Sabes? Estamos hablando de expectativas, de una expectativa institucional en la forma, en los valores de hacer vinculación con el medio. Particularmente, y aquí quizás, si me permites, Andrea y Claudia, dar la bajada un poco de lo que hemos hecho en la USACH. Nosotros entendemos la vinculación con el medio como esta función esencial, y que seguramente esto lo vamos a ir conversando, que finalmente permite esta articulación entre las necesidades del medio, entre las expectativas del medio y lo que hace la universidad en su quehacer. Esta función permite, uno de los mandatos principales de las universidades, asegurar la contribución al desarrollo del país. O sea, yo veo la vinculación con el medio como la que está mandatada a asegurar aquello. Entonces, es fundamental y esencial. Y por eso está en permanente vinculación con las otras dos funciones, y nos define los actores. Entonces tenemos los actores internos, que es la comunidad universitaria, pero el medio, los actores externos, son aquellos para nosotros, en la discusión que hemos tenido, son los extrauniversitarios, son los actores del medio que no corresponden a la comunidad universitaria. Entiéndase, que no son parte y que no tienen el lenguaje, digamos, académico, y por lo tanto tenemos que hacer la traducción. Gente del mundo público, que por lo tanto hay que hacer la traducción al mundo público, al mundo empresarial, al mundo social, al mundo de los colegios. Es decir, que el lenguaje académico, que es una forma de describir, una forma especializada, técnica de hablar, la tenemos que transformar para conversar con los otros actores. Y eso nos ha permitido establecer fronteras que son bastante debatibles. ¿Ah? Por ejemplo, los seminarios académicos, ¿son vinculación con el medio? Exacto. Si van dirigidos a académicos, para nosotros, no. Y hemos tenido, por eso digo, es un debate vivo, porque todavía estamos diciendo, ¿por qué sí, por qué no? Bueno, estamos implementando esa área. Por ejemplo, muchas universidades están relaciones internacionales, toda la gestión. La movilidad académica, ¿es vinculación con el medio? Para nosotros la movilidad sola, no. ¿Por qué? Porque sigue encerrado esta relación entre académicos, y creemos que la vinculación con el medio tiene que abrirse a esa otra dimensión. Asimismo, los contenidos principales de la vinculación definen qué se entiende por docencia vinculada, por investigación vinculada. Por ejemplo, docencia vinculada son todas aquellas actividades de formación que en alguna parte del proceso de enseñanza-aprendizaje participa un actor del medio. Entonces, por ejemplo, las metodologías de aprendizaje activos, como aprendizaje más servicios, aprendizaje por proyectos, donde participa un actor como estímulo a la formación, son docencia vinculada, docencia con sello de vinculación con el medio. Las prácticas también, porque el actor del medio da un escenario para que se estimule el aprendizaje. Lo mismo con la investigación. También este ha sido un tema bastante debatido. Principalmente en investigación, a veces es muy cerrada en este lenguaje técnico. Nosotros hemos ido presionando para acciones de vinculación con el medio, por ejemplo, como ciencia ciudadana, es decir, que los ciudadanos sean parte del proceso de investigación, en este caso del proceso de levantamiento de datos. Investigación asociativa, por ejemplo, que está en formatos donde el actor investigador, investigadora, está a la par con un consultor
que es otro investigador del proyecto. Y finalmente también ahí hay algunas acciones que tienen que ver con la divulgación, por ejemplo, festivales de divulgación de conocimiento, etcétera. Entonces, es investigación vinculada. Nosotros hemos agregado a nuestra política también prestación de servicios y extensión cultural. Estos dos buscan, ¿cierto?, prestar un servicio, por lo tanto son más o menos bidireccionales en términos tradicionales. Nosotros hemos ido empujando para que esa prestación de servicio y esa extensión cultural tenga característica bidireccional también, es decir, que en el diseño de los programas de prestación de servicio, en el diseño de la extensión cultural participen actores y actoras, como le decimos, en el diseño. Eso siendo los contenidos y la parte que yo les decía que una de mis partes favoritas de la política es la de los valores. Y ahí principalmente nosotros hemos dejado como un valor principal el acceso a la cultura y a la ciencia. Tenemos un principio que se llama democratización del conocimiento. Que se genera en la universidad. Tenemos otro principio que tiene que ver con el hacer, que es el respeto y la horizontalidad, es decir, que en cada relación que se establezca nosotros buscamos que esa relación se respete al par, se respete al actor y se establezca un respeto por los saberes y por lo tanto sea horizontal aquel diálogo. También tenemos uno de los valores que para nosotros es clave, es la sostenibilidad de las relaciones. Es decir, que toda acción de vinculación con el medio debiese propender a que se establezca una relación de confianza en el tiempo. Sabemos que eso no es fácil, pero que las relaciones tienen ritmos, tienen paciencia, hay que involucrar paciencia, hay que involucrar emocionalidad también para llegar a esa confianza. Y por lo tanto ese es uno de nuestros valores orientadores también. Claramente la bidireccionalidad, la reciprocidad es un valor para nosotros. Nosotros está como principio de excelencia la bidireccionalidad y eso implica que tenemos que hacer varias acciones que son unidireccionales para llegar al estándar de bidireccionalidad. Creemos que las confianzas no se generan de un día para otro y que por lo tanto tenemos que hay tiempos y un trabajo escalonado para llegar a esa confianza real, porque claro, no necesariamente las relaciones frecuentes generan confianza, a veces se producen decepciones también que hay que recuperarse. Y finalmente la ética es para nosotros también un principio relevante, sea el bienestar general por sobre el particular. Y eso es clave que esté en el discurso, siendo que asistencia técnica, educación continua, que son actividades pagadas, están dentro de nuestras actividades de vinculación con el medio. Entonces los académicos y académicas que realizan esas actividades, queremos impregnarnos de esta lógica sobre la ética de la vinculación con el medio. Hay otro último principio también que no quiero dejar afuera, que tiene que ver con la sostenibilidad también, que es esta idea de tener relaciones no extractivas. Es decir, cuando yo voy a trabajar sobre un territorio, no puedo plantear o diseñar, claramente puedo hacerlo, pero no es nuestra idea que se oriente de esta manera, hacia sacar lo que más pueda del actor. Y hacerles encuestas para yo tener mi investigación, no relaciones extractivas, sino más bien productivas con los actores. Y esa es la base finalmente de la bidireccionalidad y de la confianza. Así es. Karina, me surgen 1500 preguntas. Voy a partir por la última que me surge. Bueno, lo primero decirte que, o sea, bueno, los felicito. Me parece que una política que toma postura finalmente, porque en general las políticas son bien como inocuas, o sea, son bien estándar, como lo que dice la CNA es lo que la institución también repite con otras palabras. Pero acá hay una toma de postura bien interesante en términos de que la relación se plantea una forma de relacionarse con el entorno, súper respetuosa y todo. Primera pregunta que me surge, ¿cómo se hace la bajada? Porque en el fondo las unidades ejecutantes son los académicos generalmente y todo. ¿Cómo impregnar de este espíritu
ético, nuestra activista, horizontal, etcétera, a los académicos? Sí. ¿Cómo lograrlo y cómo demostrar que se está Mm. logrando? Mira, nosotros tenemos yo voy a decir una plataforma, una caja de herramientas, un abanico de cosas, pero que no necesariamente son suficientes. Yo creo que hay que cranearse constantemente para lograr eso, y como señala Claudia en su lenguaje corporal, claro, repetir y generar prácticas y rutinas, o sea, para que esto logre ser parte de la cultura organizacional. Pero sí me gustaría contarles lo que hemos hecho, Ujú, porque nos hemos dedicado a hacer esos esfuerzos. Primero, discursivamente es muy importante. El discurso hay que repetirlo en cada instancia que sea posible, llevar esos valores. Y ese discurso no es solo en el escrito, de socializar el escrito de política, sino hablarlo, conversarlo, reflexionarlo en cada una de las conversaciones que uno logra tener, que es un proceso que puede ser repetitivo, pero que es necesario. Ujú. Y eso involucra también en que permeen los otros documentos, que permeen los otros discursos. Nosotros hicimos la vuelta por para conversar con todos los directores de carrera de departamento, llevando la política y conversando con ellos y viendo cómo esto se implementa. Conversándolo, eso no quería decir que lo iban a apropiar inmediatamente, pero sí darnos el tiempo de conversar sobre estos temas y debatirlos, como yo les decía, tuvimos muchas ocasiones donde es decir, no estoy de acuerdo con esto, y bueno, y ir conversando, eso son conversaciones que nunca acaban y que uno nunca tiene que dar por perdida la batalla, o sea, siempre hay que mantenerlo. Yo creo que porque es parte del creerlo, y eso es importante en esta, vamos a decir, en este desarrollo de lograr bajar la política. Pero también hay pillerías o hay estrategias. Bueno, nosotros logramos generar yo creo, gran instrumento de fomento a la vinculación con el medio con recursos, hacia una pelea importante en esa línea. Y obviamente el diseño de ese fondo lo que busca es que los proyectos que les vamos a pasar plata cumplan, pero a la perfección con los principios de vinculación con el medio. Y esa es la evaluación. O sea, nosotros recibimos 3 veces lo que podemos financiar y nos quedamos con los proyectos que efectivamente cumplen con la política de vinculación con el medio. Es parte de la rúbrica de evaluación. Y esa rúbrica, son evaluadores de la misma universidad y evaluadores externos, nos permiten socializar los principios con la comunidad interna, porque tienen que evaluar, tienen que conocerlo, y a la vez las personas que están en los proyectos tienen que apropiarse, porque tienen que definir un proyecto que cumpla con esas expectativas si quieren ser financiados. Además, simbólicamente, lo simbólico también es muy importante, les hacemos firmar una carta de compromiso. Cada persona, cuando se le adjudica el proyecto, hacemos una ceremonia donde les sacamos fotos, hacemos entrevistas, donde hay un momento donde firman su compromiso y lo que firman son los principios de la política. Eh, También tenemos un sistema de registro, le llamamos el CIRMAI, ese sistema de registro, memoria y aprendizaje se llama, y en esa lógica de aprendizaje tenemos también, se registra por las áreas que están definidas en la política, la docencia vinculada, la investigación vinculada, es decir, hay una integración. ¿Qué es lo que se entiende por actor del medio? Es lo que aparece en la política. Entonces, todo nuestro aparataje de gestión e institucional está adecuado a todos los conceptos, las definiciones están adecuados a eso. Y finalmente, en la lógica de los incentivos y el reconocimiento, tenemos un premio a la excelencia en vinculación con el medio, donde nuestra idea es resaltar el comportamiento de algunos académicos y académicas que se ajustan a los principios de la política y que destacan por su visión en vinculación con el medio en coherencia con la política de vinculación con el medio. Yo perfecto. te diría, Andrea y Claudia, que ese ha sido un trabajo de chino o de joyero para que todo ayude a la implementación de la política. Ujú, Andrea, yo quisiera hacer una pregunta. sí. Primero, Karina, preguntarte, este proceso que nos acabas de contar, que es un proceso muy titánico, ¿cuánto demoró? Y la Ujú. segunda pregunta es,
tú hablabas algo muy interesante que es la traducción de la vinculación con el medio, pero al medio externo. En la interna nos acabas de explicar cómo funciona, me parece súper. Me gustaría saber cuánto demora ese proceso, más o menos en el proceso de ustedes. Y la segunda parte, cómo hiciste la bajada o cómo trabajan con el entorno para que ese entorno entienda la vinculación con el medio como la entienden ustedes. Si me puedes comentar sobre eso. Súper. Mira, el proceso de levantamiento de la política se llevó a cabo, contando más o menos, entre 9 meses. Eso fue como un proceso de gestación, vamos a decir. Entre que hicimos un diagnóstico de levantamiento a través de encuestas, que fue masivo, y empezamos a hacer trabajos grupales, primero con, por ejemplo, con los docentes exclusivamente, cómo hacían docencia vinculada, después con los investigadores, cómo hacían, con los prestadores de servicio, y fuimos levantando así, y luego sacamos de cada una de estas áreas los principios básicos y luego empezamos a hacer jornadas de validación. Hicimos jornada con los estudiantes, hicimos jornada con académicos, con funcionarios y funcionarias, etcétera. Todo ese proceso de escritura final hasta el lanzamiento demoró alrededor de 9 meses y de ahí empezamos con la socialización. Paralelo con la socialización, empezamos a ajustar nuestros instrumentos y herramientas a este discurso, y eso ha sido un proceso de ajuste. Todos los años nosotros tenemos la postulación al fondo que financia y siempre vamos ajustando para que quede mucho mejor alineado con la política. Pero vamos a decir, esto es un proceso de no acabar, porque estamos terminando hoy día de decir, esta política necesita ajuste, y empezamos ya un proceso de actualización. Entonces, yo creería que es un proceso de nunca acabar, porque como decía Andrea al inicio, esto requiere flexibilidad, requiere asentar, pero movernos un poco, requiere fijar ciertas cosas y de ahí avanzar. Entonces, yo creo que hay un proceso de fijar, pero también ir creciendo. Claro, no es un trabajo fácil. Yo creo que el liderazgo es importantísimo en esta tarea, en el sentido de que se necesitan personas que crean, que tengan este espíritu de vinculación con el medio, esta motivación, y que por lo tanto no se cansen en hacer y perseveren. Tu segunda pregunta, Claudia, si me ayudas para que no se me vaya, se me fue. Ya, te ayudo. ¿Cómo fue este proceso de traducir la vinculación con el medio al medio externo? Ya. También es un proceso constante, porque primero hay que hacer hay que hacer un trabajo simultáneamente. Nosotros estamos constantemente haciendo un trabajo con nuestros estudiantes, nuestros profesores, académicos, investigadoras, para hacerlos entender que no pueden replicar el lenguaje especializado. Ya sea cuando escriben un libro, cuando escriben una columna, cuando dan una charla, cuando participan de un diálogo, que ellos necesitan cambiar su lenguaje. Y para eso hay una línea de formación que tenemos. Hay distintos cursos que van cambiando durante los años también, ajustándolos a esta lógica, que apelan a ese sentido, a dar esta mirada del otro actor. Pero en la práctica, eso es lo más efectivo. O sea, los profes pueden pasar por los cursos de nosotros, pero en realidad cuando los llevamos al territorio, los ponemos con un actor y el actor dice, explíqueme esto de otra manera, y estamos fritos, ahí la comunidad universitaria entiende mucho más rápido. Entonces, lo que ha sido importante es efectivamente hacer acciones de vinculación con el medio, de encuentro, donde la gente converse. Nosotros tenemos un festival que lamentablemente con el estallido y con la pandemia no lo hemos podido realizar, pero se llama Festival Cambalache, donde todo lo que más se pueda, todos los académicos desde sus disciplinas hablan con gente de la tercera edad, con niños, con jóvenes. Nosotros seleccionamos los temas por la relevancia que le da el medio, y eso les pedimos a los profes que a través de juegos, que a través de un lenguaje más lúdico, de un lenguaje ciudadano, o puedan transmitírselo. Pero es un trabajo muy difícil, porque también uno está entrenado, y esto lo digo como académico, uno está entrenado a un lenguaje especialista, y además se valora
tener un lenguaje súper especializado en el mundo académico. Y eso hay que Exacto. romperlo, hay que sacarlo para poder, eso se replicará en los seminarios académicos. Claro. Pero si sale, incluso con columnas de opinión, no puedes hablar en la misma lógica si quieres Así es. comunicarte. ¿Mm? Mm. Así es. Karina, quería preguntarte, a ver, algo súper puntual respecto del fondo concursable. ¿Qué porcentaje de iniciativas de todo lo que hace la USACH en vinculación con el medio, que me imagino que debe ser absolutamente incontrolable de pronto, de tener todo el control de lo que se hace? ¿Qué porcentaje de las iniciativas se pueden financiar con este fondo concursable? En el fondo para ver los efectos, porque hay muchas cosas que hacen autónomamente las unidades académicas que también Sí, son vinculación. sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo se produce este ajuste? Sí. Miren, les voy a contar, de hecho, una discusión que estamos teniendo ahora. Financiamos 1/3 de lo que postula. Y claramente no todo lo que se hace en vinculación con el medio se postula. Entonces yo Ujú. te diría que sería, yo creo que un quinto, un sexto. O sea, muy poquito de lo que hace toda la universidad en vinculación con el medio. Que es algo que nosotros anhelamos que vaya creciendo en el tiempo. De hecho, se ha ido modificando el fondo también en el sentido, en la primera vez financiaba proyectos, ahora hemos pasado a una línea de consolidación, financiaba proyectos anuales, hemos pasado a proyectos bianuales, hay algunos que los sacamos de ese concurso y los dejamos con financiamiento permanente porque llevan 15 años haciéndolo excelente, con medidas de impacto que muestran, voy a dar un ejemplo, Campeonato de Matemática ha subido, bueno, la PTU ahora sería con las Ujú. mediciones que hemos hecho, ha subido los puntajes en matemática de los estudiantes que pasan por ahí en la PSU. O sea, estás estudiando, entonces esos Claro. son programas permanentes con financiamiento que no se dejan al alero del concurso, ¿no? De que estén en riesgo su financiamiento. Pero claramente es muy bajo a lo que debiésemos, a lo que debiésemos esperar y queremos ir creciendo en esa línea. Andrea, había una Así es. segunda parte en tu pregunta. Sí, no, el punto era en el fondo cómo, al ser tan baja la cantidad de ¿Mm? iniciativas que se financian y que es un buen mecanismo en el fondo para instalar lo que dice la política, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el Claro. otro? Mira, ahora me acordé lo que te quería comentar de la discusión que estamos ahora. Estamos nosotros discutiendo sobre el reconocimiento. Ese es uno de los grandes temas en la gestión de vinculación con el medio. ¿Cómo valoramos en los convenios de desempeño de los académicos y académicas la vinculación con el medio? Entonces, para lograr hacer estas monedas de intercambio de cuántas horas aquí, cuánto vale qué, una de las discusiones es validarlo a través de proyectos que nosotros financiemos. El proyecto que nosotros financiamos vale 6 horas a la semana. Pero también la pregunta es, ¿qué pasa con los que no tenemos el financiamiento? Que es una gran cantidad. Entonces, chuta, la gestión tiene que adecuarse a eso. Nosotros vamos a tener que generar un pequeño equipo de gestión que permita validar. O sea, a nosotros nos traen la información, la evidencia que hacen, nosotros podemos decir, validado, puede descargar horas en su convenio de desempeño. Sí, si no los podemos financiar, no los queremos restringir, queremos que por lo menos se reconozca en su carga académica que los está haciendo. ¿Mm? Oye, buen Pero mecanismo. es un desafío, sí. Me parece que la Universidad de Los Lagos está haciendo algo similar respecto del reconocimiento de las horas Claro, académicas sí. en vinculación. Lo otro, Karina, que también me llamaba la atención, bueno, que nosotros no queremos enfocar en realidad el tema en cómo nos mide la CNA, pero es parte de los actores del Parte del juego y sistema. tenemos que preguntarlo. Entonces, porque lo que tú señalas de hacer más ciudadana la ciencia, de esta docencia vinculada, extensión vinculada, ¿cómo lo toma la CNA finalmente? ¿Por qué? Porque en el fondo, por una parte, la CNA nos dijo hace 10 años atrás que la extensión no era vinculación, el Ujú. estigma. Y por otra parte, tenemos todos los incentivos al mundo académico, no para publicar sobre el estallido social, sino que Claro, sobre, no sé, problemas astronómicos o qué sé yo, en claro. revistas de cuartiles muy, muy importantes. Entonces, ¿cómo jugamos? Esto se trata Mm. de un juego finalmente siempre.
Mira, a mí principalmente no, no me coarta, o sea, no siento que me coarte la CNA en términos de que me ponga o ponga la vinculación con el medio en jaque. Yo creo que es un instrumento que por lo menos, por ejemplo, nos ha empujado, digo, en la USACH principalmente, nos ha empujado a evaluar la vinculación con el medio, a craneárnosla para encontrar los resultados y el impacto. Aun cuando, claro, es realmente una camisa de fuerza entrar en esto del impacto, pero es algo importante. Yo en este sentido, yo creo que ha ayudado a la fuerza a entender que medir los impactos es relevante. Finalmente, porque se está diseñando toda una plataforma de formación, de investigación, que necesitamos saber si efectivamente es útil y si efectivamente si es apropiada. Entonces, por ese lado, yo creo que efectivamente sí, la CNA ha generado como quizás estancos y eso no ayuda para nada, porque la vinculación con el medio, si la separas de docencia e investigación, no tiene nada que hacer. ¿Ah? O sea, Exacto. la vinculación con el medio existe porque está integrada a docencia e investigación. Entonces, al mirar esto tan separado, en la lógica de evaluación de la acreditación, claro, eso no nos permite hacer el dinamismo propio de la Mm. función. Igual, esto de apegarse a esta idea de bidireccionalidad, como que las relaciones de una se crearan con confianza, es algo irreal. O sea, a la acreditación le falta realidad, de alguna manera. O sea, para acreditar vinculación con el medio tienes que entender que es un proceso relacional, que obviamente que toma tiempo y que no es lineal. Esto es, a veces tú intervienes, a veces te dejan entrar y te intervienen a ti, a Mm. veces tú estás llevando súper bien la relación con un actor, se mete un académico de otra que nunca pasó por ti y estropeó la relación y hay que empezarla toda de nuevo. Sí. Entonces, claramente no podemos, eh, o sea, los indicadores y las evaluaciones tienen que incorporar esta noción social de establecer relaciones. Tiene que ser algo eh, con una mayor realidad. ¿M? Así es. Y, y para llegar a la bidireccionalidad que se apegó tanto en el discurso de la CNA, hay que hacer mucho unidireccional, si no, nadie te cree, nadie te conoce, si nadie te, Exacto. ¿cómo? Es tan lógico como decir, tú vas a confiar en alguien que no conoces, no puedes, porque no lo conoces, entonces tienes que hacer toda una etapa de conocimiento que es mostrarte unilateralmente para luego crear esa relación. Exacto, Karina. Y bueno, o sea, tenemos los resultados a la vista, 7 años. ¿Cómo defendieron esto? Cuéntame un poquito el proceso el último Proceso. proceso de autoevaluación y de acreditación. Miren, yo les voy a ser súper sincera. Yo no la defendí. La defendieron los académicos y académicas que hacen vinculación con el medio. O sea, había un cuerpo, digamos que sí, en el proceso nos reunimos muchas veces, comentamos, invitamos muchas veces porque esto fue por Zoom, entonces tuvimos reuniones de 100 personas, de 50 personas, contando sus proyectos y los beneficios de su proyecto. Te imaginarás, por una parte, la lata de una reunión así, donde mucha gente cuenta toda la experiencia de cómo empezó, pero conociendo los proyectos y ahí tomando nota para ver, mire, profe, este es su impacto, este es su resultado, mire, este es lo esencial de su proyecto. Ahora venda su proyecto, ahora diga. Y finalmente ellos fueron aclarando, o sea, traduciéndoles su proyecto a un lenguaje CNA, por decirlo así, Mm. decir, mire, la CNA lo va a escuchar 30 segundos. ¿Cómo usted cuenta lo que ha hecho con su proyecto? Ellos fueron los que efectivamente lo defendieron, porque finalmente contaron lo que hicieron y las cosas maravillosas que han hecho. Eh, por parte de la gestión, claro, uno lo que hace es, yo creo que la clave para pasar por una acreditación en vinculación con el medio es la coherencia. La coherencia de lo que está en tu política, finalmente lo puedas bajar
a instrumentos, que lo puedas, que existan las plataformas, que exista la información. Es un proceso de gestión y que principalmente yo creo que para mí la clave de la acreditación es tender a la evaluación y al aprendizaje. Y es muy difícil hacer eso en el día a día, en la gestión universitaria. Por eso hay que dedicarle tiempo. Hay que Exacto. dedicarle tiempo. Nosotros, yo diría que una de las claves que tratamos de ponerle en las claves, me dan un segundito, un Sí, sí, segundito. sí, no te preocupes. Gracias, gracias. Sí, cosas que pueden pasar. Es esa idea, es poner el énfasis en la evaluación. Ok. Así es. Oye, Karina, y cuéntame, también veía que ustedes crearon en el 2019 un departamento de estudios dentro de la Vicerrectoría de Sí, Vinculación. sí. Y me imagino que se ha ido consolidando una buena medición de impacto o contribución, que es el dolor de Sí, cabeza en general sí. de las universidades o Mm. instituciones de educación superior. ¿Cómo van cómo leyó la CNA finalmente este tema de la medición de impacto, que siempre es Sí. el, Mira, el apriete en el zapato, digamos? sí. Mira, quisiera destacar esa unidad de estudios se crea al alero de algo un poquito más grande que creamos en el 2019. La USACH tenía su división organizacional en función de funciones, entonces educación continua, relaciones internacionales, extensión editorial, pero por ahí no aparecía ningún actor. ¿Ah? No teníamos entonces una especialización en actores para Ujú, conocerlos, para conocer su, Entonces, por ejemplo, educación continua era el mismo equipo interactuando con el mundo público que con el mundo productivo, con ritmos diferentes, licitación en mercado público por un lado. O sea, y lo que hicimos en el 2019 fue decir, ¿sabes qué? Necesitamos tener una organización que esté ad hoc con los mundos con los cuales convivimos. Entonces se generó el Departamento de Vinculación Estratégica, donde se crea una unidad de vinculación con el mundo público, con el mundo social, con los egresados y con los sectores productivos. ujú. Y un departamento de estudios e instrumentos que viniera a apoyar de estudios que nos permitiera levantar la data, generar los aprendizajes y de instrumentos que permitiera fomentar las relaciones. Entonces, eh, todos los instrumentos que yo les cuento, el registro, el CIRMAI, el Fondo BIME, todo eso es parte de la responsabilidad de ese departamento, quienes también, de un trabajo muy de hormiga, han ido estableciendo desde estudios de percepción hasta buscando estudios de impacto. Yo lo que les cuento del impacto de CEMAT es una tesis de doctorado de alguien que estudió el CEMAT. No es que lo hayamos hecho nosotros, pero este departamento de estudios ha sido el que ha ido rastreando y buscando cómo lograr estas mediciones de impacto y cómo ir haciendo la escalera también. O sea, si hoy día con los recursos que tenemos, nosotros sabemos que es importante evaluar con qué contamos para evaluar. A partir de la acreditación, uno de los elementos más importantes del plan de mejoramiento es efectivamente dedicar los recursos para hacer las evaluaciones de impacto. Y también eso, o sea, nosotros sabemos que no podemos hacer evaluaciones de impacto de una actividad o de un programa, porque son carísimas. Entonces, lo que desde el Departamento de Estudios e Instrumentos ha sido lo recomendado es estudiar por áreas. Entonces, lo que estamos planeando ahora es hacer un estudio de impacto del trabajo con colegios. ¿Mm? Entonces, es meter dentro del saco todo lo que se ha hecho, todos los programas permanentes y ver cómo eso han impactado en los colegios, claramente con los que podemos hacer el seguimiento, o sea, con los que llevamos trabajo de tiempo y con los que se puede hacer este contraste del pre y del post. Pero Eso, a lo que quiero decir, Andrea, es que uno tiene que elegir. O sea, eso es lo que hemos hecho. Nosotros queremos hacer una medición profunda de impacto, pero para eso tenemos que eh, elegir, elegir. No podemos costearlo todo. exacto. Eso, Karina, te iba a preguntar justamente, porque en el fondo para hacer medición de impacto necesitáis una línea base del Claro. la preintervención. Entonces, eso te quería consultar. ¿Cómo lo tomó la CNA? Perdona que insista en el punto. Sí, sí, sí. No, es que mira,
lo que hicimos fue tomar estos proyectos en los cuales teníamos estas evaluaciones. Y no necesariamente fue el sino que los grupos de control. Por ejemplo, en esta evaluación de impacto que hace esta tesis, pone a estudiantes, toma un grupo de estudiantes de colegio con la intervención del CEMAT, del Campeonato de Matemática, y los otros sin intervención. Entonces, para ver los resultados en la PSU. Entonces, fuimos encontrando distintos elementos para poder presentar lo que son o los resultados, porque también hicimos percepción del impacto. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se percibe? Ahora, fíjense que conversando, también creo que es algo clave. Nuestro modelo de vinculación con el medio tiene súper específico, tiene explícito cuáles son los resultados y cuáles son los impactos. Entonces, visualizar, si tú tienes claro, nosotros tenemos ya, en docencia vinculada, ¿qué es lo que son los resultados esperados? Queremos incrementar competencias de emprendimiento. ¿Cuáles debiesen ser los resultados y cuáles debiesen ser los impactos? Eso nos ha ayudado mucho a que, terminando un programa, por ejemplo, podamos hacer las encuestas pertinentes a esos resultados para medir eso en impactos futuros. O sea, la CNA finalmente no vio de nosotros un sistema cerrado de estudios de impacto, sino que es, con los recursos que tenemos, cómo logramos evaluar resultados para tener posibilidades de ir eligiendo y hacer una muestra de cuáles son nuestros impactos. Y lo quiero decir porque hay seguramente muchas de las personas que van a ver este programa están a puertas de iniciar sus procesos de acreditación, y yo creo que en la experiencia que tuvo la USACH no era necesario tener cerrado esto, sino súper cerrado tengo 8 evaluaciones de impacto, sino más bien es el sistema de gestión que, independiente de los recursos que tiene, está tendiendo a medir y sabe la importancia de medir el impacto de las acciones. Qué importante el tema de... Qué importante el tema de lo que tú señalabas, Karina, como de finalmente ver la flexibilidad en la función de la vinculación. Oye, Karina, tenía otra pregunta que hacerte, dos. Una respecto al modelo, a propósito de que lo mencionas. También vemos que hay en el sistema de instituciones de educación superior, hay muchos modelos que son también bien inocuos, o sea, en el sentido de que yo hago esto porque quiero conseguir esto otro. ¿Qué es lo que debe tener un modelo? ¿Debe tener, no sé, una orientación más bien filosófica o tú lo ves más bien pragmático, como un sistema de acciones que buscan conseguir esta otra cosa? Yo lo veo nosotros lo tomamos desde lo práctico, la verdad. Yo creo que hay una discusión detrás que se vio más la discusión, yo creo, de la postura en la política, y el modelo lo transformamos como una herramienta práctica. Yo creo que la clave y que lo que a nosotros nos funcionó con el modelo de vinculación con el medio es identificar el corazón. Para nosotros el corazón del modelo son la batería de instrumentos. Entonces, ¿cómo hacemos vinculación con el medio? Entonces nosotros tenemos instrumentos de docencia vinculada, donde por ejemplo están las metodologías, que yo les contaba, los torneos de innovación, las experiencias de aprendizaje colaborativo, la educación continua y las prácticas. Tenemos instrumentos de investigación, como la ciencia ciudadana, bueno, lo que hemos ido conversando, pero es identificar los instrumentos, a esos instrumentos, decir, bueno, cuáles son los resultados esperados de cada uno de esos instrumentos, y con la sumatoria de los resultados esperados, a cuántos años ellos debieran tener un impacto. Es decir, es como escalonar, ¿no? Es decir, ya, esto me permite esto, y esa fue nuestra manera de articular el modelo. El modelo si tú ves el modelo de la USACH, no tiene una postura ideológica o filosófica. Aunque eso sí está en la política, finalmente. Sí, y es para mí el modelo ha sido una herramienta de gestión.
Así es. Oye, Karina, bueno, y una última pregunta antes de pasar a las preguntas que nos han mandado quienes nos acompañan. Eh, Tiene que ver, mira, ayer estábamos en una discusión respecto de cuál es el rol de una vicerrectoría de vinculación con el medio, una dirección general, desde la perspectiva de que a veces, dependiendo de cómo se maneje la gestión, se genera una suerte de divorcio cuando las vicerrectorías son muy ejecutantes o cuando las vicerrectorías, lo voy a decir súper burdamente, digamos, pero si se puede generar un clientelismo de pronto, desde una vicerrectoría que ofrece, que ve oportunidades en el entorno y ofrece cosas y eso le significa una carga después al académico. ¿Cómo juegas? Nuevamente esto es un juego. ¿Cómo se Mira, hace el balance ahí? difícil, difícil porque yo creo que a nosotros nos pasa. Eh, eh, es sumamente difícil cuál debiese ser el rol. Yo creo, porque o sea, yo te lo puedo decir conceptualmente y quedamos súper tranquilos, Claro. pero en realidad para decirte la firme, porque yo tengo unidades donde están completamente sobrecargadas porque los académicos traspasan la gestión de la vinculación con el medio a la vicerrectoría. Entonces yo tengo a gente que está detrás de los profes como si fueran sus equipos de gestión personal, cosa que termina siendo clientelar porque no hay Así es. equipo que puedas tener para cada uno de los profesores, entonces termina uno trabajando solo con unos pocos de profesores, cosa que no queremos. Yo creo que la vicerrectoría tiene que dedicarse a generar las plataformas, los lineamientos, las políticas, para que todos los académicos puedan acceder de la misma manera a esa plataforma. Entonces pero eso implica que a veces esta visión de ser prestador de servicio Mm, no lo puedes dar ahora, o sea, no lo puedes tener ahí para el profe que viene a golpearte la puerta, sino que tienes que a veces parar y decir, no, profe, yo súbalo a la página porque en la página usted entra, o sea, terminas quizás siendo un poco más burocrática, menos amable, pero puedes llegar a todos o puedes llegar a más. Pero ese es un dilema porque eh, uno es como la vicerrectoría o una dirección, es un soporte de gestión al servicio de la comunidad académica. Entonces, no es fácil eh, decir, hey, no, porque yo necesito generar una plataforma que llegue a más gente y no te voy a ayudar ahora a ti para hacer tu proyecto chiquitito. ¿Mm? Entonces, claro. hay una tendencia a ser clientelar y eso yo creo que cuando yo asumí el cargo pequé de eso también, de querer ayudar al que llegaba. Entonces, después bueno, de algunos años ya en la vicerrectoría es como, no, aquí hay que mirar para arriba y hay que generar plataformas, instrumentos, instituciones que permitan que queden. Porque no sacas nada con ser amable y te vas tú y ya no ayudan a nadie más, porque te fuiste tú. Entonces, ese no era el camino correcto. Y por eso lo comento también, porque la idea es no generar que los académicos sean dependientes de una unidad de gestión, sino que generen sus propias capacidades y competencias para gestionar la vinculación con el medio. Y ese es el real trabajo de la vicerrectoría, generar las capacidades y competencias en las unidades académicas, en los académicos, para que ellos puedan hacer vinculación con el medio. Si queremos tener una diversidad y un florecimiento de vinculación con el medio en las universidades. Así es. Sí. Karina, y desde la perspectiva de las necesidades que hay en el entorno, la vicerrectoría también aporta respecto de los lineamientos, qué problemas de la sociedad son los que la universidad se va a hacer cargo, o eso más bien autónomo por parte de los académicos. También nosotros hemos dicho, el rol de la vicerrectoría ahí es levantar información y ponerla al servicio. ¿Mm? También voy a decir algo que quizá es medio polémico, eh, pero para eso está este espacio. Ya me dieron la libertad de hablar lo que... Mira, bueno, lo que nosotros hemos estado haciendo ahora en realidad es como, bueno, ver qué es lo que necesita el medio a través de información secundaria o invitar a gente que nos diga, por ejemplo, en educación continua, qué necesitan las municipalidades. Díganlo y entonces esto es un debate abierto para que quienes quieran armar diplomado hagan eso, sin mediar ninguna imposición. No es algo que la universidad diga, se tiene que hacer esto. No, la idea es facilitar para responder. Esa es más o menos la postura que tenemos nosotros.
facilitar con información, dar apoyo para que el match entre la necesidad del medio y lo que estén haciendo los académicos fluya. Porque somos una universidad grande, compleja, pública, donde con libertad académica, porque hay libertad académica se respira, entonces no puedes obligar a los académicos a responder. Tiene que surgir de ellos por la necesidad de querer responder al medio. Y eso es lo que intentamos hacer. Pero hay un debate que es estratégico en las universidades. ¿Qué pasa cuando hay una necesidad? Y por eso digo que puede ser un poco polémico. Cuando hay una necesidad del medio y estás tú como universidad y la unidad académica que puede responder esa no puede o no quiere, porque lo mismo, ¿qué haces? Bueno, hay posturas donde se dice, bueno, hay que responder como universidad, entonces aunque sea yo contrato a otra gente fuera de la universidad y respondo. Yo principalmente no soy de esa postura, yo digo, chuta, este es un antecedente, incorporémoslo en nuestra planificación estratégica y reforcemos esas unidades para que en algún momento estén a la altura de responder. Pero, claro, entonces te va a demorar, nunca le vas a responder al medio, pero sí, entonces, que la sociedad sepa en lo que tú ya estás listo y estás experto y en lo que mejor lo puedes ayudar. Entonces, hazte este match en que la sociedad te pregunte a ti, donde tú sabes que eres el experto y no tiene que esperar 2 años para que le respondan, sino que le pueden responder inmediatamente. Porque esto de la gestión es así, tienes que poner huevos en una parte y sacar en otro. Entonces es no, o sea, esas son posturas y ya son posturas gerenciales, digamos, y estratégicas. Pero todos esos dilemas se dan, porque son parte de la gestión universitaria, del día a día. Así es. Muy interesante, Karina. Oye, tenemos algunas preguntas para ti de las personas que están presentes hoy día. Magdalena Santelices pregunta lo siguiente: ¿ustedes tienen en el plan de trabajo de los profesores un ítem de BCM? Estamos regularizando eso, pero existe. En los convenios de desempeño de los académicos se valora la vinculación con el medio. El problema es que tenemos que se valora muy poquito en algunos casos, porque cada facultad tiene sus propios manuales, se valora muy poquito, y en comparación con docencia e investigación también es muy poco. No está completamente, hay muchas cosas que no están visibles y que por lo tanto no están valoradas. Por ejemplo, en aprendizaje más servicio, vale como un curso, ¿no? Pero hay un trabajo con el actor que es de vinculación con el medio que no se valora aún. Estamos en ese proceso. El año pasado nosotros sacamos una resolución para que regía para toda la universidad, que son todas estas actividades son parte de vinculación con el medio y pueden estar en la carga académica. Hoy día estamos trabajando en la puntuación que les comentaba yo, cuánto vale qué para que los académicos puedan descargar en sus convenios de desempeño. Súper. Hay otra pregunta de Sergio Carrasco que pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los criterios para el o los premios de excelencia en BCM? Los criterios son los criterios que les comentaba de la política. Por eso les decía que esto es parte de una pillería que sabemos que nuestros instrumentos permiten. O sea, personas que hacen vinculación con el medio, que tienen tonos de democratización del acceso, que son bidireccionales, que se puede evidenciar que tienen una relación respetuosa con el actor, que no han mostrado características de una relación extractiva, sino sustentable en el tiempo, y esto lo logramos identificar porque es una propuesta, es decir, es un concurso base antecedentes que demuestran que esa persona ha desarrollado, porque eso me faltó decir, el premio de la excelencia no es una iniciativa, sino es una persona, a un vinculador o a una vinculadora de excelencia, por decirlo así. Y ahí hay varias categorías. Hay un premio para los docentes que se caracterizan por tener estos valores, para investigadores, investigadoras, para egresados, egresadas y comunicadores del conocimiento. Perfecto. Tengo una pregunta de vicerrectora a vicerrectora. Marcela Bacaro, vicerrectora de vinculación con el medio de ayer, pregunta lo siguiente: Karina, primero, gracias por tu tiempo, excelente tu presentación. 2 consultas. ¿Han tenido la discusión sobre qué porcentaje o ratio de estudiantes de financiamiento de una institución deberían tener?
O, ¿qué porcentaje de financiamientos externos versus el interno? Lo otro, ¿en qué relación en relación a extensión cultural, no le impone una presión a las áreas de cultura ajustarse a la bidireccionalidad estricta que se pide en esta dimensión? Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Marcela. Voy a empezar con la segunda pregunta, porque tengo un ejemplo súper claro. Yo creo que mi equipo de extensión cultural al principio se sintió súper incómodo con la idea de bidireccionalidad, pero hoy día, nada como un pececillo. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que, por ejemplo, tenemos un festival de cultura migrante. Ese festival de cultura migrante se codiseña con asociaciones migrantes de un país específico. Por ejemplo, hemos tenido la versión peruana, la versión colombiana, ahora estamos con la versión mexicana, y ellos entonces han aprendido de estas asociaciones de migrantes sobre sus propias expresiones culturales. Si no, ahora ellos lo ven súper claro, si no, nosotros, que no somos extranjeros, estaríamos imponiendo una curatoría artística que no nos corresponde. O sea, en ese ejemplo ellos se dieron súper cuenta y rápidamente cuenta de que la bidireccionalidad en el sentido de escuchar al otro, de crear con el otro, ajusta y genera vamos a decir, un bien cultural, un servicio cultural en el cual se apropia, se siente, bueno, como hemos tenido varias versiones de ese festival, se han dado cuenta que la recepción, no solo de la audiencia migrante, sino que de todo el otro público estudiante, es mucho más rica y es más profunda. ¿Ya? Entonces, claramente es un proceso, Marcela, no es fácil, a los equipos hay que convencerlos, en algunas cosas funciona, en otras no, por ejemplo, en nuestra orquesta clásica, eh, co-crear, que también es súper especializado, esa área es bien cerrada, co-crear ha sido un poco más difícil, pero también uno no le puede pedir que todo sea bidireccional. Hay algunas áreas donde nos permiten eso. Entonces, hay que aprovechar esas áreas que permiten y las otras que se mantengan unidireccional. A mí no me molesta para nada. Pero si los equipos logran ver, eso ya es maravilloso porque se transforman entonces en promotores de la bidireccionalidad. ¿Mm? Y la otra pregunta sobre el financiamiento, creo que voy a responder a ver si la entendí bien. Nosotros no hemos visto este indicador específico, como tú lo planteas, Marcela, en términos de cuánto financiamiento deberíamos tener por estudiante. Nosotros tenemos como 80.000 estudiantes, entonces yo creo que el rector o el prorector me mata si digo una cifra cercana por razón de estudiantes, me va a decir, no, imposible. Pero es algo que si debiese ser. Nosotros tenemos una deuda de trabajo de fomento de la vinculación con el medio con estudiantes de pregrado. Nosotros los hemos ido tratando hace mucho tiempo como receptores, pero muy poco como vinculadores. Y ahí hay una deuda y yo creo que la pregunta de Marcela al tiro me remece porque finalmente uno debería pensar cuánto financiamiento, cuánto ocupa de vinculación con el medio, cuánto la gestión para que ese estudiante sea un vinculador. Y yo creo que ahí estamos en deuda. Y con respecto al financiamiento externo versus interno, bueno, la maquinaria de la burocracia también es muy pesada. Tenemos eso es lo que financia la universidad, digamos, todo este soporte. Nuestros fondos, como le decía Andrea, son muy pequeños con respecto a todo lo que se hace y por lo tanto, por ejemplo, todo lo cultural depende casi exclusivamente de fondos externos. O sea, postulamos a todo lo que se pueda. Incluso creamos una corporación cultural para que sea mucho más flexible en la ejecución de proyectos y obtener más proyectos en financiamiento externo. Hay un foco muy importante en lograr apalancamiento de instituciones como el Planetario, que es de la universidad, que requiere de financiamiento externo. Y bueno, la asistencia técnica y educación continua, que también sea un foco para que eso pueda apoyar y apalancar otros programas, como por ejemplo formación abierta. Nosotros hemos estado indagando con formación gratuita y también con prestaciones de servicio gratuitas, que eso solo puede lograrse si hay una educación continua que nos permite ingresos y que nos permite apalancar, ¿cierto? Así es. Una última pregunta, Andrea.
por el tiempo me refiero, mira, es que hay alguien que pregunta, hay varias preguntas más, no creo que alcancemos por el tiempo, a no ser que ustedes me lo permitan, pero acá hay una persona que es A. Ovalle, pregunta lo siguiente: hola Karina, ¿cómo evalúan el impacto de las prácticas profesionales? Mm. Bueno, las prácticas profesionales para nosotros son una dimensión muy importante en vinculación con el medio. Tiene varios, digamos, resultados esperados. La apropiación de la identidad profesional, por ejemplo, completar aprendizaje. Nosotros hemos identificado en nuestro modelo cuáles son los resultados esperados de las prácticas. Hemos hecho encuestas, pero tenemos que hacer, como yo les decía, digamos, estos estudios de impacto para lograr evaluar. Estamos hoy día ahí también en el levantamiento de información, recopilando, por ejemplo, respuestas de quienes fueron formadores, es decir, de los empleadores. Ahí estamos planeándonos cómo buscar mecanismos de retroalimentación para diseñar instrumentos de impacto. Como lo que decía un poco este Perfecto. constante proceso, que es un Sí, quehacer sí, constante, sí, que constante. no para. Ahí se da el ejemplo perfecto. Oye, Karina, me voy a permitir leer una última pregunta que me parece interesante. Dice Carolina Ramírez, ¿existen una tabla de productos académicos de vinculación con el medio, ya sean proyectos, columnas de opinión, y por ende que van a ser considerados en la evaluación de desempeño? Dice, Ujú. esta información se captaría al momento de planificar la gestión anual. ¿Qué pasa entonces con otros productos que se generan después de esa Intermedio. planificación y que son emergentes finalmente? Claro, claro. Mira, nosotros tenemos, ojo, también ese es un elemento. Existe efectivamente lo que nos plantea la lista, y tenemos, por ejemplo, proyectos con financiamiento, que eso entra en el convenio de desempeño siguiente. Cualquier proyecto que esté financiado como proyecto y validado. Tenemos participaciones en comisiones legislativas, en comisiones gubernamentales, participación en medios, actividades sistemáticas o producción de productos de divulgación de comunicación del conocimiento. Pero, por ejemplo, también hace poco estábamos en una discusión, las participaciones en comisiones legislativas, eso se ven durante el tiempo. O sea, o aparece una invitación desde el Congreso que no está planificada en el convenio de desempeño. Nosotros hoy día tenemos ese dilema que tienen que cargarse, por decirlo, al siguiente periodo, pero tenemos que encontrar la manera de reconocerlo. A nosotros, sin embargo, que para la persona que hizo la pregunta no es algo que lo tengamos resuelto, no podría dar una respuesta que fuese satisfactoria para solucionar ese problema, pero estamos en la discusión de ese problema. Lo que sí, yo diría que nos queda esperanza a nosotros para trabajar en ello es un buen sistema de registro. Nosotros y muchas universidades se han dedicado también a focalizar varios esfuerzos en registrar. La idea es que ese registro sea cada vez más simultáneo, más espontáneo, con una mayor velocidad. Entonces, y eso va a depender de la cultura, porque no hay, no hay un sistema que pueda sobrevivir sin el autorreporte de los profesores. O sea, si los profesores no autorreportan, no hay ningún sistema que sirva para el reconocimiento de carga, porque para poder cargar con fuentes secundarias, nos vamos a demorar años y eso ya van a pasar las oportunidades. Entonces, quizás el mensaje para decirle a la persona que preguntó es que un trabajo previo a lograr eso es que los profesores entiendan la importancia de reportar sus actividades. Karina, eso tiene impacto finalmente en la carrera académica de los profes, ¿o no? Exactamente, en procesos de rejerarquización y etcétera. Perfecto. Bueno, Karina, te queremos agradecer, se nos pasó la hora volando, como Oye, sí, siempre. pero rapidísimo. 1000 preguntas en el tintero. Así que nada, pues bonita experiencia y felicitaciones por la buena gestión que están haciendo. Muchas Sí, gracias y muchas gracias por la invitación. Siempre muchas también dejo abierta la USACH, siempre disponible para lo que necesiten.
Muchas gracias, Karina, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, gracias, Andrea, y hasta la próxima. Así es que estaremos en contacto, Karina, y nada, que se repitan estas visitas con estas Sí. conversaciones tan importantes y tan nutritivas. Así es que muchas gracias por tu colaboración hoy. Muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien con estas entrevistas, que vengan toda la gente clave para que todos podamos seguir conversando de vinculación con el medio. Súper. Gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Programas de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.